a todos. Voy a presentar hoy, o vamos a presentar una nueva Big Talk sobre el congreso que hubo en Reims, en Francia, la semana pasada. Es el congreso más grande que hay en Francia de FileMaker y vamos a hacer un pequeño resumen para que el que no pudo ir, que es la gran mayoría porque éramos muy pocos extranjeros, pues pueda tener una idea de lo que se habla. Entonces, como es más fácil verlo que explicarlo, voy a... Perdona, Nico, ¿puede ser que estés tocando el micro con algo? Que a veces un poco de interferencia. No, ahora no se te escucha nada de nada. No, no te escuchamos, Nico, perdona. A ver, Ahora un poco, ahora sí llega algo. a ver. A ver. Ahora parece que sí que va bien, ¿eh, Nico? No, perdona, se ha vuelto a ir. ¿Qué le pasa al micrófono? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora perfecto, ahora se escucha alto bien. Vale, pues venga, vamos a ello. Si dejáis de oír, pues me avisáis. Es que tengo el micrófono. Está No sé perfecto, por... ahora no te preocupes, está Vale, perfecto. muy bien. Entonces, la conferencia, ya digo, es la conferencia francófona de FileMaker, en donde se reúnen todos los que hablan francés, o es una conferencia que se habla sobre todo en francés y en el cual la gente, pues se supone que las charlas tienen que ser todas en francés y es una conferencia francófona. ¿No? Éramos pocos los extranjeros, de hecho había, que yo supiera, pues un italiano, hay un canadiense que es francófono. Pues no sé, a lo mejor si éramos 5 o 6, no debíamos ser más extranjeros. Había belgas, obviamente, que están ahí al lado, también son francófonos. Había, yo creo que a lo mejor un suizo y yo creo que poquito más. Bueno, pues para el que no me conozca, esto es un poco lo que presenté, que esto lo he puesto en francés. Pero nada, yo soy Nicolás Franco, soy el director de programación de Bitwalk y fundador, y bueno, la mayoría ya me conoce, pero bueno, tampoco voy a decir mucho más. Y lo que voy a decir es que esto es un poco lo que hacemos este año en Bitwalk, es intentar asistir a todos los eventos de Europa para ver qué se cuece, a ver qué hay, qué cosas se hacen y poder aprender, poder también presentar lo que hacemos. Entonces estuvimos en Valencia hace unas semanas, con un evento organizado por Jesús y Javier, que se llama Codewave, que ya es un clásico. Y hemos estado en Reims y los próximos es Viena dentro de un par de semanas. Después a este año hay un evento en Londres que nos han invitado, los cuales estamos orgullosos porque vamos a dar una charla y muy pocos quedan charlas. Creo que no seamos de Claris, debemos ser 2 o 3 de toda Europa. Es un evento que está patrocinado o por lo menos organizado por Claris directamente y es, digamos, la primera vez que vamos y la primera vez que nos invitan. Yo no sé si es para Platinums o por lo menos para FBAs y es complicado, solamente puede asistir una persona de cada empresa y es por invitación, por lo cual estamos muy orgullosos de que nos hayan invitado. Después tenemos el evento de FMCAT, que irá nuestro compañero Juan Teixeira en Barcelona, que se hace después del verano, en septiembre. Y después terminaremos con el evento en Nápoles que organizan los italianos. Evelyn, digamos, ya es un clásico. Antes era en Roma, pero este año Roma es muy complicado porque hay un evento, digamos, de juventudes católicas y se llena, y entonces lo han trasladado a Nápoles. Y después Engage de Johan y Joris, que este año toca en Amberes y que iremos también. O sea, básicamente esto es el roadshow que hacemos. Como yo digo, este año en donde hemos estado ahora y lo que vamos a hablar es de Reims. Reims es una ciudad que está al noreste de Francia. Se tarda, además es muy cómodo llegar porque se tarda como 45 minutos desde el aeropuerto. Se coge un tren de alta velocidad desde el aeropuerto mismo, el Charles de Gaulle,
y se llega en tren y después desde la estación de tren hasta donde estaba el centro del hotel se van dando, son 5 o 10 minutitos, lo cual realmente muy cómodo todo y bastante cercano. La única cosa, los horarios de tren son un poquito raros porque el sábado el tren que salía, digamos, el horario de avión del Charles de Gaulle, pues es a las 7 y no lo coqué. Bueno, ya me quedé a dormir a París y salí al día siguiente. Entonces, Reims es una ciudad del norte de Francia que estuvieron durante la Primera Guerra Mundial, que está cerca de Verdún y de todos los campos de batallas. Y esta es la iglesia, la catedral de Reims, que era la catedral más importante que había en Francia hasta, yo creo que hasta el siglo, hasta la Revolución, pues un poquito antes, porque era en donde coronaban a todos los reyes franceses. Esta catedral la destrozaron durante la guerra y la han reconstruido piedra a piedra, bloque a bloque, después de la Primera Guerra Mundial. O sea, eso que veis que es maravilloso y parece antiguo está reconstruido después de la Primera Guerra Mundial. Y la gente en Rennes, sobre todo, es la zona del champagne, va a ver el champán que hay en la zona, donde tienes Berclicot, Pommery, Ruinart, Mant, es decir, todas las grandes marcas de champán tienen ahí sus bodegas y hay mucha gente que coge el tren desde París, va, las visita y vuelve y además se bebe muy buen champán. Ya digo, la catedral es impresionante, el sitio es muy bonito, es una ciudad muy agradable, muy bonita y es un buen sitio para ir y hacer una excursión. La organización la organizaba una asociación francesa de usuarios de FileMaker, en donde tenemos estas tres chicas que son las organizadoras del evento, pero yo creo que el que realmente tira del carro ahí para que todo se organiza es Fabrice Normand, que es el director o el presidente o el CEO o el fundador o el dueño, no lo sé, de One More Thing, que es una empresa que hace hosting, que hacen desarrollos. Fabrice es una persona muy conocida en el mundo de FileMaker, muy estimada, muy peculiar también, con grandes conocimientos. No es programador al uso, venía del mundo audiovisual, pero ha sabido reciclarse y tener digamos, un conocimiento muy grande, muy amplio, con muchos contactos, de muy buen trato en el momento que ya entras, digamos, confianza con él, de muy buen trato, muy amable, muy simpático y nada, y realmente la organización muy bien. El Welcome Pack bastante austero, llevaban una camiseta, la típica bolsa que siempre dan y una taza. Se nota que ha habido poco patrocinio este año. El año pasado patrocinamos nosotros, este año no hemos patrocinado porque vamos a muchos congresos y tenemos que elegir muy bien el patrocinio. Ya que patrocinamos el año pasado, este año vamos a patrocinar otros congresos. Y bueno, te daban también, como siempre, el salón era un salón muy bonito, muy señalar, era un teatro, te daban una wifi muy buena y había dos salas, una sala grande en donde había sillas un poquito más incómodas, pero muy bien iluminado, muy bien el sonido, muy bien las proyecciones, se oía muy bien, muy bonito el sitio, y después una sala como de teatro más pequeña, con asientos un poquito más cómodos, pero más pequeñita y también muy bien. Realmente las dos salas simultáneas estaban muy bien. Detrás de la primera sala, que veréis ahí los artesonados y todo lo que había una zona en donde siempre te estaban dando cafés y te estaban dando, digamos, cosas de beber y refrigerios y alguna cosa para comer, y ahí era como un poco la zona de reunión entre charla y charla. Ahí también servían la comida. A la hora de la cena nos fuimos todos a un sitio y el primer día también nos fuimos a un restaurante, pero ahí a la hora del desayuno daban un buen desayuno con croissants y también al mediodía, y la comida también era aquí como una especie de cóctel que iban pasando, iban dando. La comida bastante regular teniendo en cuenta que en Francia normalmente se come bien. Bueno, lo importante es las sesiones. Bueno, todo empezaba el jueves, y el jueves había, como es ahora costumbre en la mayoría de los congresos, había unas sesiones de formación a las cuales yo no asistí. Pero sé que había unas sesiones como de FileMaker para novatos, eh, que duraban, pues ya digo, 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Y después en el otro salón unas de Claris Connect y otras de inteligencia artificial. El que las daba inteligencia artificial es Jan Troszczek, que es como se llama, que es un chico joven que está haciendo toda la parte de inteligencia artificial. Las que daba Claris Studio, Claris Connect son Mathieu Charpentier y
su mujer, que es Caroline Cremieux, que Caroline Cremieux es esta chica que hay aquí en medio, la de verde, y que es una chica que está también mucho en los congresos, que va con su marido y van mucho a sus congresos. Y la parte, digamos, de FileMaker inicial, pues la daba David Julot, que bueno, es uno también clásico, el que ha ido ya 2 o 3 veces a los congresos. Es el segundo año que vamos, pero David Julot también suele venir a los congresos en Europa, en Gate2 y cosas esas. Yo no sé si vino a Nápoles, pero no, en Gate2 sí que viene. Y yo no sé si a Berlín también vino el año pasado. Bueno, yo llegué el viernes. Y el viernes, nada más llegar, pues había una sesión en donde aquí la asociación de usuarios, se llama Asociación de Usuarios de FileMaker Francófonos, AUFMF, pues más o menos dan la bienvenida, todo muy normal, muy estándar, y después había la charla de siempre de Douglas. Douglas es el jefe de producto de FileMaker y es de un poco a nivel, lo que llamaríamos preventas, es decir, que tiene conocimientos técnicos y sobre todo va presentando el producto, el que va a todas las conferencias de Claris. Y Doug es francófono porque es de origen francés, aunque vive en Inglaterra, muy simpático, muy agradable, muy conocedor. Entonces Douglas pues, nos dio la charla sobre la misma charla que dio antes en Valencia. Es decir, los 40 años de Claris y un poco haciendo un resumen de lo que era Claris, lo que teníamos que, digamos, que saber de qué iban a hacer y todas las políticas nuevas de Claris, pero sobre todo teniendo en cuenta los nuevos productos que iban a sacar y cuál era la política de Claris. Ya digo, no es muy diferente de lo que dio en Valencia. Aunque, igual que en Valencia, dio pinceladas sobre las nuevas funcionalidades de la versión 22 o 2025, que es lo mismo, de código es 22 y de fechas 2025, sobre lo que lo que iba a sacar, ¿no? Como siempre, muy agradable, muy bien dicho. Básicamente, de lo que dijo, que yo creo que es importante, dijo que están buscando como locos gente que tenga casos de uso para poner y exponer en público y que ellos puedan hacer vídeos para poner en su página web, y sobre todo están intentándolo hacer a nivel de Europa porque están hartos de ver casos de uso buenos a nivel americano pero que no se sienten los europeos identificados. Es decir, que si alguno de vosotros tiene algún caso de uso importante que puedan, ellos están como locos para poderlo poner en la web y hacer un vídeo y toda esa cosa. ¿Vale? Esto por un lado. Después están también como locos intentando ver cómo promocionar el FileMaker con los jóvenes. Entonces habían dicho el ejemplo de la universidad que tienen en Nápoles, en donde a partir de ahí intenta sacar gente que va hacia FileMaker. Ahí hubo una pequeña discusión, que era lo que siempre decíamos, que falta la normalización en el producto, apoyar mucho más las licencias a los jóvenes, todo ese tipo de cosas. Pero un poco su idea es intentar captar a jóvenes para ir al FileMaker. Y después habló mucho de la IA generativa, de las nuevas versiones. Se dijo una serie de pinceladas sobre lo que había hecho, lo que había nuevo en el nuevo FileMaker, sobre a nivel de iconos, a nivel del XML, que es mucho más completo, visualmente que había una serie de cosas que lo hacían más visual. De lo que yo retuve que realmente me gustó, hay por ejemplo la parte de script. Se va a poder, en los scripts se van a poder agrupar y desagrupar bloques, cosa que algo íbamos pidiendo como locos, es decir, cuando hay un loop, pues poderlo comprimir y que desaparezca todo el código adentro y saber cuándo están los if, los loop y comprimir todo lo que hay en las herramientas de codificación avanzadas, pues una cosa de estas, cosa que está muy bien. Por ejemplo, en funciones personalidades poder hacer carpetas. No estaba muy convencido de que le gustara a mucha gente porque si se ponen carpetas no se pueden hacer órdenes y cosas de estas, pero bueno. Después que se van a poder, hay una parte en los tablores que se van a poder cambiar colores. Y después la parte de inteligencia artificial, que entraré un poquito más en detalle porque Fabrice fue el que habló mucho más de ello.
Bueno, eso es un poco lo que dijo. Después había una presentación de Romain Dunon, porque como veis hay dos salas, por lo cual yo me centré siempre en una. Las otras os diré un poquito lo que se comentó, pero no asistí. Entonces, había una de Romain Dunon, que es de otro de One More Thing, que es decir, si os fijáis aquí, había los de One More Thing, que son los que patrocinan un poquito esto, que había muchos, pues había a lo mejor 5 que daban charlas. Y después había algunos, los otros que daban charlas y yo quedaba dos, que yo debía ser el salvo. Yo creo que salvo Fabrice era la única persona que daba dos charlas. Éramos Fabrice y yo los dos que dimos dos charlas. O yo no sé si él estuvo involucrado en una mesa redonda además o algo así. Bueno, a la izquierda, digamos, había Leslie, que es otra de One More Thing, que es una chica, digamos, muy agradable, que tiene mucho conocimiento y que habló más de gestión de proyectos. Yo no estuve, pero estuvo comentando un italiano que tenía, que se llama Andrea, que es muy simpático y que estuvo, y me dijo que estuvo muy interesante, pero no os puedo decir mucho más. Y después había uno sobre Ramón Duno, que es este chico que hay aquí, que es uno jovencito, bueno, jovencito, yo llamo jovencito a todo el que no llegue a los 60, por lo cual este era jovencito, yo creo que debe tener 40, 41, algo así, y que estuvo hablando sobre la administración de los servidores en FileMaker, sobre todo en tanto a lo que es la gestión de la eficiencia y los recursos del servidor. Estuvo muy bien porque daba muchos tips sobre cómo manejar las cachés, la API de caché, cómo conectar al Postman, digamos, muchas cosas, truquillos que estaban muy bien. Y entonces esto realmente, supongo que ahora cuando tendremos la presentación, porque yo estuve apuntando cosas, él decía, pues por ejemplo, cómo poner directamente un servidor sacando el XML del anterior, instalando el nuevo y poniendo el nuevo XML, por lo cual todas las estructuras se heredan y no hay que hacer import. Bueno, pues todo eso, que siempre es un petardo, se te olvida, ¿no? Pues él realmente lo estuvo ahí explicando bastante bien. Y cómo hacer testeos, externalizar una serie de herramientas, bastante bien. Después de esto había lo que llaman ellos topos, que está muy bien porque en vez de ser una sesión de una hora, son sesiones muy cortitas, de 20 minutos cada uno. Realmente 20 minutos da para muy poco, pero en una hora pues te da para 3 sesiones. Y entonces dan ideas de cosas muy básicas. Yo la que estuve daba una sobre facturación electrónica, iba a ver un poquito cómo se hacía en Francia, que dicen 20 minutos, no se llama Thierry. Y después aquí tenías, digamos, una parte, esta es la de facturación de Thierry, y después tienes otra persona que vino, que era Jacques Rochin, que es cómo meter recursos en línea. Perdón, este es Jack. Este es Jack, tío, ya no me acuerdo, porque como al final acabo corriendo, déjame un segundo. No, este es Jack. Y después había uno sobre cómo enviar, Frédéric, este sí que me acuerdo de él, que no le hice foto, pero cómo enviar SMS fácilmente. Es decir, eran cosas muy rápidas y este era como en una aplicación web, como los ficheros tenían que incorporarse de una manera muy ágil. Después había 3 topos en el otro lado que no estuve, ya dije. Uno era para traducción de interfaces, que me dijeron que estuvo muy interesante y a lo mejor tenía que haber elegido esta en vez de la otra. Había otra parte que es fallos de seguridad y uno de usabilidad de Dominique Jacques. Dominique Jacquet es una persona que también trabaja mucho con cosas de usabilidad, que siempre presenta cosas de usabilidad, y entonces esa pues estuvo, según parece, bastante bien. Yo no la tuve, estoy esperando a que distribuyan las sesiones y que entonces así pueda verla, ¿no? Por la tarde, entonces ahí a las 12:30, como veréis, muy temprano, se comía, de 12:30 a 2, hora y media, ahí distribuían pues la gente salía, daba un pasito. Yo lo bueno es que tenía el hotel justo enfrente, es decir, a 10 metros, y una vez terminas, te vas, te duermes 5 o 10 minutitos de siesta o cualquier cosa, el hotel muy cómodo, un Holiday Inn muy, muy cómodo. Y tenían un acuerdo, por lo cual no estaba bien de precio. Yo no sé por qué la gente no iba a ese hotel, porque hubiera otro al lado y bueno, sí, todos eran muy parecidos. Bueno, a partir de ahí, por la tarde, se habló, ya digo, a las 2 empezaron y había uno que era Dimitri Mouton, que habló sobre facturación electrónica, ya mucho más, digamos, profunda sobre
esta parte, digamos, de facturación. Yo como la había visto, pues bueno, más o menos lo dejé un pelín de lado y me fui a la parte del código autoexplicativo. Y entonces, pues bueno, ahí estuve mirando un poquito lo que hacían. El Robert no empezó a hablar sobre código y cómo tienes que explicar para no tener que comentar, cómo no tener que ponerlo, y con unas ideas realmente muy buenas de no tener que hacer menos explicación en el código, pero que el código sea autoexplicativo y cómo con poca línea digamos, de comentarios, ver código que sea, pero es solamente para código muy lineal, muy espagueti, y bueno, interesante. Después por la tarde, ellos montaron una parte, digamos que se separada, que era una tabla redonda, que estaba liderada por Leslie O'Digan, que es otra de One More Thing, y por el otro lado conferencias. Había uno sobre calendarios y otro sobre las novedades de FileMaker 22. Y es ahí en donde yo me fui para ver las novedades de FileMaker 22. La parte de facturación electrónica, según parece, es un hito en Francia, porque igual que aquí es de implantación, digamos, obligatoria y automática, y está todo el mundo como loco a ver cómo lo hace. Ya digo, había bastantes sesiones, hubo 3 o 4 sesiones sobre facturación electrónica, que cada cual lo hacía muy parecido a como en España. Yo creo que también la problemática es un pelín diferente, pero con servicios web y la gran mayoría contrataba a empresas para intermediar. O sea, es como estilo en España B2B Router, pues ellos tenían empresas que a las cuales te conectas. O sea, que era dependiendo de la empresa cómo se conectaba. Entonces, las novedades de la 22, que ahí entró en detalle, ahí fue donde a mí me sorprendió, porque yo el FileMaker 22 nosotros lo tenemos en pruebas desde hace tiempo, sobre todo para la parte de inteligencia artificial, somos ETS de inteligencia artificial, por lo cual todos los avances, todas las cosas nuevas nos las van dando, vamos probándolas, vamos discutiéndolas y las conocemos desde hace tiempo, pero está lo que se llama under embargo, es decir, que no se puede hablar absolutamente nada. De hecho, yo aquí con los chicos nunca les comento nada de lo que yo hablo en las sesiones. Entonces, el under embargo hace que nunca ni puedas presentar, ni puedas hablar, ni puedas decir, ni nunca nada. Es decir, esto es como se dice en las películas, si te cuento algo te tendría que matar después. Bueno, pues yo pensaba que era así, pero ahí vino Fabrice Normand y expuso todas las novedades de la 22. Y como él las ha expuesto y ha dado un poco cabida a esas novedades, pues ya no solamente las que estaba presentando, las que presentó antes Doug Wallis, sino las de Fabrice, y un poquito más en detalle, pues entonces voy a deciros un poquito lo que nos contó de esas novedades que yo creo que es lo que me gustaría recalcar. Entonces, respecto a esas novedades, hay sobre todo una serie de cosas que yo creo que nos van a gustar muchos, que es todo respecto a los SQL en lenguaje natural. Es decir, la capacidad que tiene ahora, que va a tener FileMaker, de que tú le hagas una query en lenguaje natural. Ya no como antes, que tengo que meter en el campo y buscar en el campo nombre por nombre y que se le parezca, sino que directamente, oye, búscame un cliente que se llame Nicolás Franco, y entonces él sabe que te quiera y que lo busque y que lo hace. Todo eso mola mucho. Esto hemos estado trabajando y la verdad es que los resultados hasta ahora no son la panacea, es decir, no es esto, Dios, pero son muy buenos. Es decir, todo lo que son búsquedas semánticas son muy buenas. Otra parte que es brutal es que nosotros desde el año pasado, la versión que no salió, pero que ya se empezó a montar, la idea era montar lo que se llama un RAG. Un RAG es Retrieval Augmented Generation, es decir, yo cada vez que hago una query contra un LLM, es decir, un sistema generativo como un ChatGPT, pero a nivel interno, me da igual que sea ChatGPT o lo que sea, cuando le pido un dato preciso, yo no quiero que me vaya al modelo y que me escriba lo que le dé la gana. Por ejemplo, si yo le digo qué día se ha impreso esta factura, yo no quiero que vaya al modelo y me invente un día. Yo lo que quiero es que vaya a la base de datos, busque el día y después me genere una respuesta en formato semántico con ese dato. Bueno, pues eso se llama un RAG, es decir, acoplar tu modelo a una base de datos y que las búsquedas de datos precisos se hayan contra RAG. Y entonces eso se hace. ¿Cómo se hace eso? Pues tienes que tener otra base de datos, que normalmente es una de formato vectorial, en la cual tienes que acoplar
una serie de datos que son los que tú metes, es decir, tú puedes utilizar los datos de tu FileMaker o utilizar datos de fuera de los que quieras para tu rack. Entonces, toda la tecnología de montar rack, antes había que hacerla muy a mano, ahora está hecha para que automáticamente le des un botoncito y te monte el rack, cosa que es fantástica, ¿no? También hay una parte que es muy buena, que es cuando encuentras lo que llaman el found set, es decir, cuando encuentras un set de resultados, la manera que hay de navegar en ese número de resultados a través de los IDs. Es decir, todos los resultados que se encuentren en las búsquedas semánticas son muy buenos y en esas bases de datos y se puede navegar muy muy bien a través de los ID, a través de una serie de funciones que han metido y que ayudan mucho. También en la parte texto, hasta ahora el insertar datos de texto en el campo era relativamente, ahora ya llega hasta 250 millones de caracteres. No, 250 millones o 250.000. Creo que era 250.000, perdón. O 250 millones, no sé, es una burrada. El número de caracteres que se puede insertar en el campo texto para utilizar para las búsquedas semánticas. Tiene también una parte, unas funciones que es JSON parse y JSON parse state, que está muy bien para justamente la parte de JSON, que lo hace muchísimo más rápido el objeto JSON. Y después hay también, hay una cosa muy buena que en el de reemplazar, la función reemplazar, cuando reemplazas todo lo de un campo, para que las autoentradas no se ejecuten. Muchas veces cuando tú tienes esto, se ejecutan automáticamente si dices, oye, pues hazme un cálculo de autoentrada, pues no quieres que se ejecuten también. Eso está muy bien. Hay una cosa muy muy buena que es a nivel gráfico. Todo esto no es inteligencia artificial. Ahora entraremos al Volrack, entraré también a una parte más de inteligencia artificial. Hay una parte muy buena que es cuando tú seleccionas muchos objetos en tu presentación y están todos agrupados, cada vez que quieres añadir uno, tienes que desagrupar y meter. Bueno, pues ahora hay una manera que es añadir a un grupo que ya está agrupado, que también te ayuda. Eso está muy bien. Y después tiene la parte de SQL, no Execute SQL, sino SQL, que se ha enriquecido con Alter Interval y Fetch Next, que te ayuda. Son unas funciones de SQL para poderlo utilizar en las listas, digamos, que utilices. Sobre todo se utiliza mucho para cuando haces paginaciones y representaciones con paginaciones y todo eso. Lo que hemos dicho del código que se junta y se desjunta en el script, que eso a mí es algo que yo creo que es muy bueno. Y lo de carpetas en las funciones personalizables y la extracción de texto en los PDFs sin tener que utilizar un OCR. Eso está muy bien. Es decir, tú le das un PDF y el texto sin tener que utilizar un OCR. Eso si el texto está conformado con PDF. Después tiene otra cosa, que son chorraditas, que es, por ejemplo, en las bases de datos, cuando se definen, poder comentarlas, igual que los campos de texto, que hay un campo de comentario abajo, pues ahora también hay para las bases de datos. ¿Vale? Que hasta ahora no había eso. Estos son chorraditas, pero bueno, siempre va nutriendo, va enriqueciendo el programa, ¿no? Hay una cosa muy buena que es en el listado de campos. Cuando tú abres la base de datos en el listado de campos, normalmente te dice el tipo, es decir, si es texto, es número o es cálculo. Y cuando es cálculo no te dice si es cálculo tipo número o tipo texto. Y entonces ahí en ese listado ya te lo pone, de manera que no tienes que abrir el campo cálculo para ver qué tipos. Eso a mí también hay muchas veces que se pierde mucho tiempo, que no se ve bien y que hay errores en el cálculo porque se ha seleccionado tipo número y debía ser tipo texto y viceversa, ¿no? Hay una manera buenísima que es para las versiones, para hacer los updates de las versiones, sobre todo en el servidor automáticas, mucho más rápida. Y eso realmente lo han implementado y muy fácilmente. ¿Qué más teníamos en esto? Que estoy repasando aquí. Bueno. Bueno, desde el MacOS han hecho todo un Launch Center inicial mucho mejor. Han cambiado han cambiado la parte de en forma de tablero, digamos, de visualización en forma de como si fuera el Excel para que se parezca mucho más a un Excel. Hay nueva barra la barra de navegación es nueva, es mucho más bonita.
y todo ese tipo de cosas realmente mucho mejores. Lo han mejorado mucho con algunas funcionalidades. Después, respecto a la parte de servidor, hay una cosa que no mola, que es que a partir de la nueva versión, la versión de cliente tiene que ser como mínimo de 21, no acepta las 19. Por lo tanto, como hay muchísimos clientes nuestros que utilizan los clientes, valga la redundancia, del 19, pues estamos jorobados. Hay toda la parte de IA en el servidor para poderla agilizar. Hay una parte buenísima a nivel de servidor, que es que tú ya no necesitas tener que contratar tu certificado por afuera, sino que hay una función que tú le das al botón, configuras tu método de pago y él te coge el servidor, digamos, el certificado y te lo mete directamente, es decir, te automatiza todo lo que es la parte de certificado dentro del servidor. Ya no tienes que coger el certificado, bajarte, hacer el request, hacer no sé cuánto, te lo hace todo. Eso es brutal porque ayuda muchísimo a la gente que no tiene departamento de infraestructura para meterlo. Tiene todo, digamos, una nueva parte a nivel de servidor y a nivel de modelo para hacer todo lo que se llama fine tuning, es decir, hacer un modelo de LLM y poder hacer un tuning, digamos, una manera de hacerlo mucho más preciso. Eso se había puesto en la versión anterior y nunca se llegó a sacar, y ahora se puede hacer todo un fine tuning brutal con datos. Es decir, que si tú tienes un modelo y tienes datos tuyos y quieres que tu modelo sea más eficiente y que pese más los datos que tú tienes, puedes hacer ese fine tuning. Importante, y esto me parece ya brutal, la parte de servidor puedes conectarlo con modelos de Hugging Face y tiene los conectores automáticos, solamente tienes que ponerle el token y se conecta. Brutal, también puedes meter obviamente todas las conexiones con diferentes otros modelos tipo OpenAI y demás de una manera muy fácil. Y tienes, ya digo, la parte de Hugging Face a mí me pareció también brutal. Y tiene una parte en consola, sobre todo que con funciones nuevas, y un sistema de alerta también un poquito mejor. Eh, ¿Qué más teníamos aquí? A ver, mire, que no se me olvide nada de lo importante. Console Admin, Claris Studio. Bueno, hablaron de Claris Studio, que tenía muchas cosas. Yo realmente Claris Studio, como no lo utilizamos casi y no estoy muy convencido, no presté mucha atención, pero sé que los conectores y la creación de conectores entre FileMaker Server y FileMaker y la exportación de conectores y todo esto, dando una vuelta y ahora era mucho mejor. Ya digo, las búsquedas. Bueno, los certificados, eso ya lo he dicho. Y habían optimizado muchísimo la parte de memoria de caché persistente, de manera que era mucho más rápido. Y hay una cosa también muy buena, que es que puedes reiniciar el servidor sin tener que desconectar las bases de datos. Es decir, tú tienes el servidor, lo quieres reiniciar, tú normalmente tienes que decir a todo el mundo que se desconecte. Ahora ya no, lo puedes reiniciar con los clientes, los pones en stand-by, los reinicias y te vuelves a conectar a ellos. Eso me pareció también muy bueno. Ya digo, todo esto es lo que presentaron, pero como no lo han sacado aún, pues yo no sé si en un momento dado van a preservar todo lo que han dicho que iban a hacer o no. A mí, ya digo, de toda la parte de inteligencia artificial, lo que me parece brutal que hicieron pruebas ahí son el poder tener modelos de Hugging Face, el poder conectar a cualquier tipo de modelo, el tener RAG, el tener fine tuning, el realmente poder tener modelos semánticos muy potentes, el poder vectorizar tus bases de datos. O sea, todo eso hace que realmente puedas hacer muchísimas cosas relacionadas con inteligencia artificial, no como antes que estaban restringidos a 4 o 5 cosas. Bueno, esto es un poquito lo que dijo nuestro amigo Fabrice Normand por la tarde. Una vez terminamos ahí, ya este es Fabrice Normand en su sesión que estaba dando. Y una vez terminamos, pues nos fuimos a cenar. No nos dio casi tiempo, media horita y ale op. Esto es en un sitio que es al lado de un mercado, que ahí se estaba vacío, pero que había como un sitio con una terracita muy agradable, en el cual ahí pues el tiempo era maravilloso. Nos sentamos al solete y nos dieron de cenar, un pilsuata, realmente muy poquito de cenar, mucho más de beber, con champán y con todo. Y cuando terminamos nos quedamos con hambre y nos fuimos todos a un restaurante a cenar, todo un grupo con Fabrice y con todos estos. Y tuvimos la suerte de que Fabrice, tanto el primer día cuando yo llegué, que había cena y había cervezas y tal, a este último día,
Fabrice invitó a todo el mundo que venía con él. O sea, muy generoso y muy bien, realmente es excepcional, porque fuimos por lo menos 14 o 15 personas y él nos invitó a todos a cenar y el primer día debió invitar pues como a 17 o 18 personas también. Al día siguiente, entonces ya al día siguiente lo mismo, esto empezaba hacia las 9 de la mañana, había el pequeño desayuno antes y después había sesiones. Entonces la primera sesión, yo ahí me tocaron las dos sesiones el mismo día. La primera sesión era de Jan Trosek, que explicaba esas cosas sobre inteligencia artificial. Intentó hacer una explicación inicial sobre lo que era inteligencia artificial, que yo creo que fue un poquito desacertada, porque yo creo que como no es una persona excesivamente técnica al respecto, sino que sabe manejarlo, confundía cosas. Y entonces aquí, por ejemplo, lo ves que pone un LLM y dice que comprende, escribe texto, cuando los LLMs no comprenden absolutamente nada, y pone IA generativa, y la IA generativa es lo mismo que un LLN, y el Deep Learning dice redes neuronales, cuando redes neuronales, el Deep Learning son redes neuronales, no es que tenga la función de redes neuronales, y entonces, y simbólica y estadística es lo mismo, o casi parecido, entonces, bueno, total, que a mí me tocó detrás de él, porque en el otro lado había integración con Claris Studio, que como digo, no estoy muy interesado, y potencia de cálculo en JavaScript, que esa sí que me hubiera gustado ver, pero como tenía la mía al mismo tiempo, pues no puedo hacerla. Entonces yo presenté una que era cómo hacer, es muy parecida a la que hice en Valencia, que era cómo realmente intentar ayudarte a la inteligencia artificial para codificar, sobre todo a nivel de scripts, a nivel de modelos, a nivel de información, a nivel tal. Bueno, esto ya el que estuvo en Valencia pues sabrá de qué se trata y el que no, pues bueno, tengo por ahí información y puedo dar más. Después había unos topos que son estas pequeñas cosas, como siempre nuestro amigo Cristian de MBS, que está en absolutamente todas las conferencias. Este es como un tótem que viaja con las conferencias y siempre está ahí. Muy simpático, como siempre, muy callado, no dice mucho, pero te saluda amablemente, hablas con él 5 minutitos, como siempre, conectado a su ordenador y resolviendo dudas de todo el mundo, y tuvo sus 20 minutos para presentar su producto, y después hubo un par de sesiones que no estuvieron mal, una sobre importación de Excels y otra sobre nomenclatura, cuando haces ancla de aboya. Y bueno, pues interesante, son 20 minutos, te contaban cosas, yo no asistía a las otras que había, que es una de Data API y otra de local a global, que no, pues me dijeron que no estuvo mal. Sobre todo la de local a global era de Sufyan, que es una de Winsoft, que son los que venden software, y que estos son, te dicen un poquito a nivel de negocio, por lo cual tampoco me interesaba mucho. Y había otra sobre facturación electrónica de Fabrice Norman, que es como hacer invoice. Tal como digo, había como 4 o 5 de fabricación de invoice. Nada, comimos y después de comer, ahí esta es la charla mía, digamos, que tengo una, y este era, este es uno de los que había, esto era David Julot, que era la parte de paginación. Este es David Julot, que es uno que también está en absolutamente todos los aros franceses. Eh, y ya por la tarde, para terminar, había una que es la de ecosistema, que está en esta sala pequeña, que di yo también, y al otro lado sobre el de Andrea. Andrea es un italiano de Santezza que tiene un producto excepcional sobre procedimientos y para nivel industrial, es un producto increíble, y que presentaba un poquito cómo habían hecho para desplegar los cálculos cuando son muy complicados en una segunda máquina. Es decir, si yo tienes que hacer cálculos y no quieres hacerlo en el servidor de FileMaker, despliegas otro servidor, montas ahí y le delegas a que haga todos los cálculos en esa máquina. Si son cálculos que van a durar 2, 3, 4, 5 horas, los hagan en esa máquina y no paren la tuya en producción. La verdad es que muy, muy ingenioso y muy bien. Yo hice la mía sobre ecosistema, que es muy parecida a la que ya dio Cristina en Valencia. Ya dije, yo cuando presenté estas charlas le dije a Fabrice que podía dar estas dos charlas, él le dijo que le gustaban las dos y que diera las dos. Y entonces digo, bueno, pues doy las dos, aunque la idea hubiera sido dar una sola. Y después por la tarde había dos mesas redondas, una de inteligencia artificial y otra de optimización. Y la verdad es que yo debía haber asistido a la inteligencia artificial, pero preferí la de optimización, porque inteligencia artificial sé bastante, podía haber aportado, pero de optimización no. Entonces preferí aprender que aportar. Y ahí un poquito egoísta yo por mi lado, pues me fui a la de optimización. La optimización es esta, estaba dirigida por Fabrice y en esa se habló mucho y muy bien de todo lo que hay que hacer para optimizar. Y la verdad es que
le saqué mucho, mucho provecho. Esta se habló sobre cómo tienen que ser las funciones, cómo hay que separar los campos de las tablas, cómo hay que hacer a nivel gráfico, hay que delegar las funciones, cómo es importante que en cada tabla haya pocos campos, es decir, intentar delegar, y si lo tienes que separar en 2 o 3 tablas que haya uno a uno, mejor, para que cuando carguen las presentaciones no carguen toda la información de todos los campos. ¿Cómo hay que hacer también en las presentaciones para que no ralentice los cálculos que hay que hacer a nivel de formato? Cómo hay que también montar los servidores. Es decir, realmente muy interesante esta de optimización, porque no es que alguien dijera nada, sino que todo el mundo empezaba a aportar técnicas que habían utilizado y que le habían venido bien, y se cogía mucha información al respecto. Esta estuvo muy bien. Esta mesa redonda normalmente yo creo que aporta muy poco, porque no suele hablar la gente ni exponer, y esta empezó la gente a envalentonarse, y éramos, ya te digo, unas 30 personas. El Fabriz, como siempre, sentado por ahí dirigiendo el cotarro, pero no aportando, digamos, qué es lo bueno, que cada uno hablara, y estuvimos casi hora y media, y a partir de ahí yo ya tenía que coger el tren corriendo y me fui a toda pastilla, casi ni perdí el tren. Lo bueno que es la estación de tren estaba a 10 minutos, y yo salí de la sala cuando faltaban 14 minutos para salir al tren. Llegué y justamente, y en el camino, mientras iba andando, cogí el billete de tren vía internet, vía la aplicación que me descargué, y entré en el vagón del tren cuando estaban cerrando las puertas, por lo cual muy bien, porque era el último tren para llegar a París directo, si no después tenía que coger otro. Bueno, pues esto es un poquito lo que dio. Esta era la presentación que te daban, que también está bien, un poquito clara a mi gusto porque se confunde, y lo bueno que tenía la presentación esta es que te daban lo mismo, el QR con tu fotito, que está muy bien, y te decían en qué sala y tenías que poner, o sea, la presentación está bien, y te daban aquí, que eso está muy bien, cuando terminabas, para que tú pusieras cuáles eran las siguientes sesiones, de manera que no tuvieras que estar buscando y tal, y no sé qué, nada, tal. Bueno, esto es un poco todo lo que vi y lo que estuve, digamos, durante estos días que estuvimos ahí, pues lo que pude recabar información. Espero que os haya servido de eh, os haya servido de información, os anime a participar en alguna de las charlas que hay en Europa, que yo creo que siempre se aprende mucho, siempre se entra en contacto, siempre se hace buenas relaciones, y siempre yo creo que es una buena experiencia. Y yo digo, nosotros llevamos años yendo, y al final conoces a la gente, te conocen, se abren más y comparten mucho más todo lo que, digamos, toda la información o todas las técnicas, y aporta mucho. Pues nada, yo creo que es todo por hoy. No sé si Quique Un par de quieres añadir. preguntas, María, perdona, Nico, lo que tenía Cristina. Dime, Hola, Nico. Pues muy interesante. Tengo dos preguntas, a ver si son dime. posibles de saber. Una, si sabes si va a haber vídeos disponibles después de cuando editados con las charlas o algo. ¿Mm? Y la Pues otra, mira, sí, sí. dime la No, no. pregunta. Eso. Y la otra es si sabes cuándo es el release del FileMaker 25. Vamos a ver, la release del FileMaker 25 nadie la sabe. Lo normal es que esté antes de julio. Y el año pasado, si te acuerdas, fuimos al Congreso de Viena, o fui yo, tú no fuiste, yo creo, fuiste tú en la anterior, al Congreso de Viena, y justo salió 2 o 3 días antes. Entonces, yo supongo que saldrá en la primera semana de junio, si todos los años suelen hacer lo mismo. O sea, alrededor de la primera quincena de julio suele salir. Y después, estuvieron grabando vídeo. Lo que no sé es lo que van a hacer con él, porque no dijeron que ni que lo iban a subir ni que lo iban a poner. Si lo suben y lo ponen, pues ya os los dejaré, pero que grabar, había un tío con una cámara grabando y tal, pero no era grabar a nivel super pro de un tío ahí, no. Había un tío con una camarita y de repente se ponía y te empezaba a grabar, y yo no sé si después harán un montaje o qué. También había fotos y había todo, pero a mí no me han dado nada. No me han dado nada. Bueno, ¿hay alguien más que... alguna... Creo que no, alguna... Nico, creo que ya Vale. está bien. Pues nada, chicos, un placer, y que hasta la próxima Big Talk que tendremos el mes que viene. A lo mejor el mes que viene
o no sé cuándo tenemos, pero seguramente hablaremos del Congreso de Viena, porque la siguiente es Viena y volveremos a contar lo que se ha cocido en Viena. Y el que no haya podido ir, que por lo menos le demos información de lo que dice la gente de Viena y lo que se pone en Viena. Muchas gracias a todo el mundo. Gracias, Nico. Chao.